Hola, bienvenidos a Contrapunto, a este episodio especial de Contrapunto. Como todos los miércoles, vamos a tener de vez en cuando, no siempre, algunos episodios especiales hablando de temas diversos. Hoy vamos a hablar de scams financieros o fraudes financieros en su generalidad. Ya en ocasiones posteriores vamos a estar hablando de scams o fraudes muy específicos, pero pues queríamos hacer un capítulo introductorio para conocer los generales, cómo es que se ve un fraude financiero o un scam financiero para la persona común y corriente, ¿no? Y pues para este episodio me acompaña Eric Barrio, ya lo conocen muy bien, pero bueno, Eric, te paso la palabra. Hola, ¿cómo está todos? Eric Barrio y encantado de hacer este especial. Yo creo que es un tema súper interesante, no solamente por la curiosidad que generan los fraudes financieros, sino también para tenerlos en cuenta y es un tema que estamos sujetos o podemos ser víctimas todos, ¿no? O sea, desde las personas comunes y corrientes que no se dedican al tema financiero, como inclusive personas completamente sofisticadas y a lo mejor en algunos episodios que profundicemos en algún tema, ya veremos cómo personas ultra sofisticadas fueron víctimas de scams. Entonces, pues esto es a manera de educativo, pero también creo que ayudará a prevenir que alguien sea defraudado o que caiga en alguna de estas trampas, ¿no? Digo, a mí es lo que se me viene a la mente, Luis. Sí, no, claro, a ver, justo la idea de este episodio es eso, ¿no? Conocer las banderas amarillas, las banderas rojas, de cuando te están ofreciendo una oportunidad de inversión, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente, o sea, qué es lo que realmente puedes decir seguro o aceptado y que no, ¿no? Y la verdad es que mucho tiene que ver con un poco el sentido común, ¿no? Como dices, todos estamos presos, digo, estamos sujetos a ser presa de uno de ellos, ¿no? Y se me ocurre desde Holmes, ¿no? La chava esta se me fue el nombre de la empresa de Theranos, Téranos. exacto, de Theranos, en donde o sea, tuvo en su mesa y tuvo inversionistas tan importantes como los Walton, ¿no? Los dueños de Walmart, gente del ejército, Walgreens, la cadena de farmacias, o sea, gente que lleva años en sus empresas, años en el negocio y aún así pues fueron sujetos a este fraude financiero, ¿no? A ver, sin ahondar Sí. mucho en él, pero es un poco la idea, ¿no? O sea, todos estamos sujetos a eso. Definitivamente. Bueno, y obviamente ahorita con todo el tema de AI y todos los avances tecnológicos, pues ya un scam se vuelve súper fácil, ¿no? O sea, pues ya poner voces similares a ciertas personas. Entonces, pues sí. O sea, yo creo que aquí vamos a platicar de los red flags, yellow flags y qué hay alrededor de estos temas. Y me gustaría empezar que parten con dos actores, ¿no? La persona que va a realizar el scam, obviamente con avaricia, codicia. Pero también del otro lado, no sé si sea solamente ingenuidad, pero también creo que es algo de avaricia y codicia, ¿no? O sea, quien va a ser la víctima, al final, yo siempre he dicho que no hay cosa como dinero fácil y dinero rápido, pero cuando te involucran en un tema o te venden una idea en la cual puedes hacerte rico rápido, pues no nada más es la ingenuidad la que te gana. Yo también creo que te gana, Y hay un pues tema de esa avaricia. un tema de avaricia, ¿no? Entonces, pues al final, por lo menos yo estoy involucrado en muchas industrias, o he analizado muchas industrias, muchos negocios, en varios mercados en México, Estados Unidos, donde me digas, y no hay cosa fácil, o sea, no hay nada que sea fácil para hacer dinero rápido. Y quien te diga lo contrario, en mi opinión, yo creo que es la primera yellow flag, ¿no? Exacto, no, y a ver, y creo que mucho de esta idea que tenemos de dinero rápido, o sea, sí hay un tema asociado al comportamiento humano, a la avaricia, al querer el camino fácil, pero también yo creo que mucho tiene que ver con, eh, por ejemplo, las películas que vemos en Wall Street, de Wall Street, ¿no? En donde un cuate de la noche a la mañana se vuelve millonario, en donde pues, todo el tiempo estás, o sea, de 1 o 2 días, un trader puede, no sé, pegarle y retirarse, ¿no? Y comprarse su casa en donde tú quieras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, creo que también
esa idea que la gente tiene acerca de las inversiones está un poquito distorsionada por las películas o por la cultura en la que nos desenvolvemos, ¿no? Cuando en realidad la inversión no es un medio para hacerse rico, más bien es un medio para complementar la riqueza, ¿no? O Generalmente, preservar, o sí, o preservar preservarla. capital, Exacto, sí, aumentar patrimonio de una manera paulatina, ¿no? exacto. Eh, O sea, que viéndolo en la persona común, ¿no? Un fondo de retiro, por ejemplo, pues, el componente de inversión es importante, pero es más importante el ahorro, ¿no? O sea, podríamos decir que dos terceras partes de un fondo de pensiones de una persona es ahorro y la otra tercera parte, o sea, el complemento es inversión. Generalmente la lana viene de otras actividades distintas a la inversión en instrumentos financieros, ¿no? Este, pero pues no estamos, o sea, si te dicen, a ver, tienes dos formas de hacerte rico, trabajando o de tener olvídate de hacerte rico, de tener un retiro decente, trabajando durante 40 años o invirtiendo en esto que te estoy diciendo y en 2 meses, ¿no? Pues obviamente vas a escoger los de 2 meses, ¿no? Y hacerlo en friega, ¿no? Pero es ahí donde digo, ingenuidad combinado con avaricia, codicia, ¿no? O sea, al final yo creo que todo se rige por un mercado, ¿no? Las tasas, por ejemplo, o sea, en México, en Estados Unidos hay una tasa que dicta la Fed o Banco de México, según sea el caso, pero esa es el mínimo, la mínima vara donde tiene que partir una inversión, ¿no? Del 10% aproximadamente aquí en México, del 4% en Estados Unidos. Y cuando te dicen, oye, a ver, entra en este negocio, yo te voy a dar el 25% anual, como que para mí es el primer yellow flag o red flag es, ¿qué vas a hacer tú diferente en el cual me vas a triplicar, cuadriplicar la tasa de referencia, ¿no? O sea, obviamente hay negocios que tienen un spread arriba de la tasa de interés normal, la que dictan los bancos centrales, pero es un spread de 400, 500, 700 basis, ¿no? Pero ya cuando empieza a ser completamente distorsionado y empieza a ser un spread verdaderamente descomunal, yo creo que empezaríamos por la primer yellow Pues la flag o primera red red, flag, exacto, exacto. ¿no? Sí, o sea, el primer yellow flag sería intereses o rendimientos elevados, ¿no? Y cuando le preguntas, oye, ¿cómo lo haces? Muchos scams utilizan como pretexto o como tesis de inversión el FX. No sé si te has dado cuenta, pero no, lo que pasa es que hago arbitraje entre monedas de Australia y China y no sé qué, y hay un Y empieza pequeño, el lenguaje complicado. exacto. Sí, empieza un pequeño spread. No te lo voy a explicar porque es bien complicado. Tenemos traders en todos lados del mundo y ellos lo hacen, pero pues, hay un rendimiento asociado. Y generalmente, y eso es algo bien curioso. Digo, ahorita que las tasas han bajado un poco, igual y ya no se da tanto, pero durante un tiempo, ¿no? Cuando las tasas estaban un poquito más altas, el gancho era, no sé por qué, 3.3% mensual. ¿No? Ese 3.3% lo veía en varios lados. Algo cabalístico había en ese número de 3.3%, en donde te ofrecían, no, a ver, yo te voy a dar 3.3% mensual, no, todos los meses, ¿no? Y no hay falla. Además, otro tema es garantizado, ¿no? O sea, Sí, garantizado. La garantizado. palabra te voy a dar 3% o el número que digas, pero garantizado. A ver, yo creo que no hay nada garantizado, ni siquiera los CETES, ni siquiera los treasuries. Digo, el nivel de riesgo es mínimo, tomándose en cuenta que estás asumiendo un riesgo país, pero yo creo que no hay nada garantizado o No, nadie creo te que puede no. decir, te garantizo un rendimiento. Nadie, absolutamente nadie, ¿no? Exacto, ¿no? Y por eso ha habido defaults, ¿no? Si de repente Estados Unidos no se pone de acuerdo a tiempo en subir su techo de endeudamiento, ¿no? Los siguientes meses, pues podrían dejar de pagar, ¿no? Incluso como tú dices, el Treasury pues, no está, ni siquiera el Treasury está garantizado, ¿no? Pero a lo que voy con ese 3.3% es, o sea, hay que hacer un poquito la matemática para darte cuenta de que no es realmente sostenible, ¿no? Por ejemplo, si inviertes, y aquí tengo mi Excel abierto donde dice el numerito, si inviertes 1 millón de pesos, 1 millón de pesos al 3.3% mensual, cuando termine el primer año vas a tener como 1,5 millones de pesos, ¿no? En el segundo año vas a tener 2.2. En el quinto año vas a tener 7.
en el 10.º año vas a tener 50, ¿no? Entonces, yo viéndolo a ver, imagínate que yo tengo esa capacidad de generar, o que alguien tiene esa capacidad de generar 3.3% mensual, ¿no? ¿Por qué no simplemente saco un préstamo de 1 millón, 2 millones, 10 millones y lo pongo a trabajar? El préstamo lo pagaría muy rápido, y el remanente serían utilidades, y a los 10 años me puedo retirar sin problemas, ¿no? Sin problemas, sin tener que estarle vendiendo mi estrategia a nadie, sin tener que estar lidiando con clientes, sin tener que, nada, Totalmente, yo sentado en mi casa totalmente. generando 3.3% anual. ¿Por qué le vendería esa estrategia a alguien? No, no, a ver, yo creo que otra vez, ingenuidad y avaricia, si lo quieres ver así. Pero es que yo sí he estado expuesto, o sea, nunca he entrado, nunca lo he invertido y nunca lo haría, pero sí, si alguna vez alguien, un conocido, me invitó a eso, ¿no? O sea, en Public Markets me dijo, además para empezar, este cuate ni es financiero, ni se dedicaba a eso, se dedicaba a una cosa completamente diferente, pero un día decidió tomar un curso supuestamente en YouTube o no sé dónde de opciones, ¿no? Ujú. Ahora voy a tradear opciones y voy a captar dinero para hacerlo. Y él garantizaba un rendimiento del 20% anual. Ok. Pero en su cuenta, o sea, tú le depositabas la lana y él decía, no, yo te pago al mes tus utilidades, y tienes no puedes sacar el capital inmediatamente, me tienes que avisar con 6 meses de anticipación, y demás. Y yo decía, a ver, primero, este cuate nunca se ha dedicado al tema de las inversiones, y está ofreciendo un 20% anual a sus clientes, por no decirles defraudados. Pero decía, a ver, como una persona que no tiene una educación financiera, yo conozco a financieros desde hace 30 años que ni de cerca pueden decir, oye, yo te puedo garantizar o he tenido constantemente un retorno del 20% anual, el cual mis clientes he hecho rico a mucha gente, ¿no? Entonces, como que en cierta parte hasta me da coraje porque el cuate se promocionaba diciendo eso y mucha gente le entraba, ¿no? O sea, conocidos míos le entraron o le han entrado con él. O sea, oye, a ver, yo me llevo quemando las pestañas estudiando 10 años y no he parado de estudiar los mercados financieros y la gente con la que me involucro y admiro lleva 20 años a lo mejor en esto y ni de chiste harían eso. Entonces, para mí ese es otro yellow flag, ¿no? Que de repente el cuate que no se dedicaba a eso y ahora es el clásico mente de tiburón. Y empieza a captar lana de Friends and Family, así sean 100,000 pesos o el monto que tú quieras, pues yo creo que está cañón y ahí sí estamos expuestos todos, ¿no? Entonces, el tema de garantizar el rendimiento, gente que no se dedicaba a eso y ahora se dedica a eso, creo que también son otros Es otro yellow y tema. mega red flags. Ahora, también en tu ejemplo mencionaste otro red flag que creo que es bien importante, es en dónde depositas el dinero. Mm, No, le depositas el dinero a su cuenta bueno, personal, olvídalo. O sea, no hay forma. No hay forma. Independiente, incluso, fíjate, incluso aunque el güey lo logra hacer, ¿no? Realmente haya encontrado la receta secreta para generar 20%, y sea legítimo, lo cual es muy, 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 muy poco probable. Incluso así, depositarle directo a su cuenta personal es un riesgo enorme. ¿Qué tal si al día siguiente el cuate sale a la calle, lo atropella un autobús, muere? Tú ya perdiste tu dinero porque ese dinero no está en tu cuenta. ¿No? sí, me encantaría hacer una precisión de esto. Los asesores financieros independientes en México por lo general o manejan fondos en los cuales el dinero está en un fondo respaldado por un fideicomiso, ¿no? O los clásicos single managed accounts, ¿no? Que son tú inviertes la lana con ese asesor, pero tienes acceso diario a tu cuenta, tienes completa transparencia, cómo se está moviendo tu dinero diario, qué posiciones está tomando esta persona. Entonces, la transparencia es total, ¿no? No hay nada en lo oscurito de deposítame una lana en mi empresa o una lana en la parte, en mi cuenta personal. O sea, al final, si es alguien completamente legítimo, siempre vas a tener la transparencia de saber dónde está tu dinero, aunque existe un lock-up period que normalmente son comunes en algunas estrategias de inversión, ¿no? Pero tú vas a tener acceso a él, o sea, o acceso a verlo diario. Entonces, justo lo que tú mencionas, Luis, de dónde depositas la lana es mega red flag, ¿no? Exacto. No, o sea, una cosa es depositárselo a una persona física. Y otra cosa es depositarlo ya a la cuenta de una empresa. O sea, el hecho de que haya una cuenta en una empresa no quita que no sea un scam, ¿no? Pero digamos, la gente que hace fraude, los más flojos, ni siquiera se toman la molestia de abrir una persona moral, una empresa, para hacer su cuenta, ¿no? O sea, deposítame en mi cuenta personal Claro, y ya vemos qué onda. claro.
¿no? O sea, el hecho de que haya una cuenta de una empresa no significa que ya sea 100% seguro, no, hay muchas otras cosas que checar. Entre ellas es que como empresa no es legal captar dinero del público para invertir, salvo que estés autorizado por la comisión, ¿no? Si la Comisión Nacional Bancaria de Valores te dice, ok, tú, empresa con este perfil, tienes la capacidad y tienes el derecho, bueno, no derecho, pero, o sea, parte de tu rol es captar dinero del público, entonces, una, va a estar sujeto a que te supervisemos y dos, pues tienes que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Si no llevas a cabo todo este proceso, no puedes captar dinero del público, ¿no? O sea, la gente no te puede depositar dinero para que tú lo inviertas, ¿no? Y revisar si esta empresa está capacitada para, digamos, recibir dinero del público es bien fácil. Es bien fácil, o sea, es literal meterse a Google y buscar padrón de entidades supervisadas CNBB y ahí te va a salir una lista de las empresas que están, pues sí, o sea, que tienen permiso de captar dinero del público. Si la empresa que te está ofreciendo lana, digo, que te está ofreciendo la inversión, no está en esa lista, super red flag, ¿no? Sí, y aquí es importante precisar, Luis, que eso es, por ejemplo, una empresa para captar dinero e invertirlo en mercados públicos, en instrumentos de deuda, o pagar un rendimiento a cambio de ese dinero. Pero, y eso es como más un scam o son scams en mercados públicos, ¿no? O sea, oye, vas a invertir tu dinero en la bolsa, oye, vamos a comprar bonos, etcétera. Y eso es un tipo de posible scam. Luego hay otro tema, en mercados privados, ¿no? Que aquí hay dos tipos, ¿no? Los cuates que pueden levantar lana con una empresa hecha y derecha, y ahí, pues tú te vuelves accionista, ¿no? Si una empresa levanta dinero y tú inviertes en esa empresa, como en calidad de accionista, en equity, la empresa lo puede hacer, pero tú vas a ser accionista de esa empresa con todos los derechos, las obligaciones y los riesgos que eso conlleva, ¿no? Vas a estar en un acta constitutiva o en una resolución de accionistas en el cual te nombren accionista y efectivamente te pueden dar tus acciones o tus títulos de acciones en físico, ¿no? Y eso está bien. O sea, eso, si alguien te invita de manera legítima a formar parte de una empresa, pues ya será más bien evaluar si el modelo de negocio es factible, va a jalar o no va a jalar, pero eso no necesariamente es un scam. Sí, Lo que sería un scam, y no tiene por qué estar en esta lista de no, padrón de la exactamente, comisión, ¿no? O sea, es hacer una exactamente, empresa, ¿no? Y para hacer una empresa, pues no necesariamente. O sea, sí, sí es distinto. Lo que mencionas sí es distinto. exactamente. No, a ver, y no es, o sea, te pueden invitar a un negocio, oye, quiero poner un restaurante, ¿no? O sea, métele 100 pesos y vamos a poner un restaurante y apareces en acta constitutiva, te dice, oye, los 100 pesos voy a comprar 2 mesas, 3 sillas y lo va a pagar el chef y para eso son tus 100 pesos. Tú ves que la lana efectivamente se pone a trabajar ahí y al final el negocio no resulta. Tampoco es un scam, o sea, al final tú entraste a un negocio que no resultó, como accionista compartiste ese riesgo con quien te haya invitado a ser parte de ese negocio, se perdió la lana porque el restaurante no estaba rico, pues no funcionó y eso no es un scam. O sea, creo que Sí, también es claro. importante precisar eso, ¿no? O sea, al final como accionista de una empresa, compartes el riesgo con todos los demás que podrás llegar a perder tu dinero si el modelo de negocio no jala. Exacto. Y a ver, y en ese sentido, y lo mencionabas también, o sea, hay muchas, o sea, cuando entres a invertir hay muchas, pues muchos covenants o muchos, digamos que muchas reglas que luego al inversionista no le queda claro, como el lock-up period, ¿no? O sea, tú dices, a ver, tengo que estar, o sea, te dicen, a ver, para invertir en esta cosa tienes que estar al menos un año. Y en un año no puedes tocar el capital por la forma en la que invertimos, bla, 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 te lo explican, ok, va. Pero hay muchas personas que luego no lo terminan de entender y a los 3 meses te dicen, oye, necesito mi dinero. Y el inversionista te dice, pues no te lo puedo dar porque el lock-up period es un año y llevas 3 meses apenas. Ah, scam, ¿no? Esto no está bien, ¿no? Me están robando, lo que sea. Pues no, o sea, al principio te dijeron, tienes que estar en un año porque la estrategia madura en un año. Y pues ni modo, o sea, si te comprometiste a estar, es como en un pagaré del banco, ¿no? En un pagaré del banco lo amarras a 90 días y en 90 días no lo puedes tocar. Y eso no quiere decir que el banco te esté robando tu dinero. Pues más bien fueron
fueron los lineamientos a los que entraste en, en esa inversión, ¿no? Entonces, Sí, tal sí, cual. Y que no, a ver, yo creo que tocaste un punto bien interesante, ¿no? Que son los pagarés o las deudas, ¿no? Una cosa es capital, ¿no? Cuando eres accionista de una empresa, otra vez estás en la acta constitutiva, compartes el riesgo de perder todo el dinero si el negocio no da. Y otra cosa bien diferente es prestar dinero, ¿no? O sea, cuando alguien te pide un préstamo o una empresa le haces un préstamo, uno, pues te tiene que pagar un rendimiento anual, ya sea en pagos mensuales, trimestrales, anuales o como sea. Pero también esa empresa o persona sí tiene la obligación contractual de regresarte tu dinero, ¿no? A diferencia de cuando uno es accionista de una empresa, donde no hay una obligación de regresarte el dinero, sino más bien participar en las utilidades del negocio, en la parte de deuda o cuando tú prestas dinero, sí hay una obligación contractual. Hay pagarés, como tú bien dijiste, Luis, en el cual al vencimiento o al tiempo que esa deuda madure, pues te tienen que regresar todo tu capital, ¿no? El monto invertido. sí, claro, sí, sí, sí. Y a ver, y esa no necesariamente la supervisa la comisión, ¿no? O sea, hay leyes mercantiles, hay otras cosas en donde pues, se rige, ¿no? En donde hay una ley que dice, a ver, esto, un pagaré funciona así y tienes que regresar el monto, etcétera, etcétera. Entonces, ahí realmente no estás captando dinero, estás realizando un préstamo y estás recibiendo un préstamo. Es decir, ese no lo estás invirtiendo en el sector financiero, ¿no? Del país, ¿no? Entonces... pues sí, 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 digamos que son distintos escenarios en donde pues, se podría presentar un scam. Y ahora, y como dices, el scam se puede dar pues, en todos los frentes, ¿no? En mercados públicos, mercados privados, entre personas, ¿no? El chiste es documentar bien y documentarse bien en dónde estás metido en la lana. Eh, Algo también bien importante es, hay un dicho, no me acuerdo quién lo dice, pero yo lo repito constantemente, es que si no sabes de dónde viene el rendimiento de tu inversión, entonces tú eres el rendimiento, ¿no? Este, Tú eres el producto, ¿no? El exacto. clásico que no hay algo gratis y si es gratis porque tú eres el producto. Exacto, 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 exacto. Tú estás financiándolo. Entonces, bueno, creo que aunque sea complicado de entender, aunque se excusen diciendo, ah, sí, es FX y hacemos diferenciales hacemos arbitraje entre los mercados que están abiertos y que están cerrados y bla, 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 bla. O sea, sí, 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 sí busca siempre una explicación. Y si no terminas de entenderlo, que te lo expliquen mejor. Y si no terminas de entenderlo, entonces pide ayuda a alguien que esté metido en temas financieros para que te ayude a entender. Invertir sin entender es, o sea, le metes una capa más de riesgo a tu inversión, ¿no? Sí, y últimamente creo que ha habido muchos temas en redes sociales con justo personas famosillas, por ejemplo, no sé, Arturo Ayub, que sale promocionando algún producto y que hasta ha tenido que salir a declarar, oye, yo nunca he entrado a promocionar ningún producto de inversión, mi cara está en redes sociales. Entonces, mucha gente que hace estos tipo de scams, pues sí usa imágenes de personas conocidas para legitimizar o tratar de legitimizar su negocio. Y digo, hace como 2 o 3 semanas, una persona muy familiar, o sea, un familiar mío, me marca y me dice, oye, vi en redes sociales que están promocionando una inversión en Pemex que vas a duplicar tu dinero en un año, ¿no? Este, es verdad, o sea, él me habló para preguntarme si era verdad, pero es una persona pues, empresaria, es una persona que lleva trabajando toda la vida, con bastante conocimiento técnico en muchas áreas de negocios, pero él genuinamente se la creyó y dijo, Eric, a ver, ayúdame a entender esto. Está saliendo este cuate a hablar, yo lo conozco, sé quién es, y Pemex es una empresa sólida, mexicana, etcétera, etcétera, etcétera. Me dijo, ¿puedo meter mi dinero ahí? Entonces, me sorprendió porque para mí, yo desde que vi el anuncio dije, no, pues esto es una barbaridad, ¿no? ¿A quién se le ocurre y cómo X permite promocionar ese tipo de cosas? Pero esta persona estuvo a punto de caer. Pues dinero fácil, ves cara conocida, ves una empresa medianamente o más bien muy conocida que es Pemex. Entonces creo que sujetos estamos todos, ¿no? Sí, no, claro. No, y a ver, y eso es bien importante en todos los scams, ¿no? Tener alguien que reconoces, ¿no? Que reconoces y que en cierta manera admiras, ¿no? O sea, ponen a Warren Buffett o ponen a Carlos Slim diciéndote, a ver.
este es un secreto muy guardado que nadie conoce y que me ha ayudado a duplicar mi ganancia. Y dices, oye, pues si Carlos Slim ha duplicado su ganancia, pues algo está haciendo bien, ¿no? El Guate es el hombre más rico de México, pues vamos a empezar a copiarle, ¿no? O vamos a empezar a copiarle a Warren Buffett. Entonces, eso es básico, ¿no? Un poco te calma la mente y dices, a ver, si el cuate ya hizo su due diligence, si el cuate ya hizo su investigación, si Carlos Slim ya hizo su investigación y dice que está bien, pues ¿qué investigación voy a hacer yo, no? Él conoce más que yo, tiene más dinero que yo, sabe más de negocios que yo, pues donde meta dinero ese güey, yo le meto también, ¿no? Oye, eso que dices es impresionante el tema de due diligence, ¿no? Cuando replicas o tratas de replicar a alguien que supuestamente ya lo hizo. A mí en el medio en donde pues normalmente trabajo, con los fondos en los que estoy involucrado y demás, alguna vez llegó una empresa, una startup, a pichar una idea de negocio a estos fondos de Venture Capital. Se la vendió a fondos de Venture Capital picudísimos en San Francisco, nombres súper famosos. Y unos mexicanos aquí dijeron, oye, a ver, pues ellos ya le entraron, ya hicieron su due diligence, ahí me están invitando a colgarme, ya casi casi está súper masticada, súper analizada la inversión, ¿qué puede salir mal cuando el fondo más pico de San Francisco ya le entró y entraron pues hubo un mega fraude ahí, ¿no? Y eso ya no fue un fraude entre individuos o personas, comunes y corrientes. Ya fue un fraude entre instituciones, imagínate lo bien pensado, una startup que terminó maquillando números, y engañando a fondos de venture capital súper picudos en San Francisco y por ende a unos mexicanos que se colgaron del due diligence, De pues alguien buscando más. replicar de alguien más, exactamente. Y muchas veces ese due diligence, el due diligence del cuate que sabe, es un due diligence muy deficiente. No, no sé si te acuerdas con Sam Bankman-Fried, ¿no? Que creo que fue Sequoia Capital, ¿no? Uno de estos fondos enormes, en donde su due diligence fue platicar con él mientras él jugaba Leagues of Legends. ¿No? Él estaba jugando su videojuego mientras estaba respondiendo las preguntas de los inversionistas y los inversionistas estaban fascinados porque decían que podía hacer las dos cosas a la vez, jugar su videojuego, responder las preguntas del negocio, eso hablaba de su mente multitasking, le terminaron metiendo lana, Sequoia entró y pues por lo tanto, como Sequoia ya había hecho su due diligence, pues mucha gente entró también, ¿no? Incluso los grandes se equivocan y se equivocan feo, ¿no? Entonces seguir a los grandes pues Sí. no necesariamente es la receta del éxito. No, no, definitivamente no lo es. Y lo que decíamos hace rato, ¿no? Puede ser mi tía que no tiene idea de inversiones de finanzas, o puede ser el portafolio manager de un fondo de venture capital en el cual se la venden, la compra y por alguna u otra razón termina embarrado en un scam financiero de tantos que hemos escuchado, ¿no? Y seguramente la audiencia ha visto películas, series de estos scams que yo creo que platicaremos más a tener otros episodios, pero pues nadie está exento de todos los tamaños, y es irreal lo que mentes tan inteligentes, porque fíjate que en mi opinión, estos cuates que hacen scams tienen dos cosas en común. No son personas tontas, o sea, tienen cierto grado de inteligencia para maquinar, maquilar y pensar en cómo engañar a una persona. Y además tienen otra cosa un común denominador muy interesante, que son personas charming, ¿no? O sea, que son buena onda, que no los ves como unas personas payasas, sangronas, ni nada, al contrario. Los ves con mucho ángel, súper platicadores, te caen perfecto. Entonces, esos cuates comparten esos dos comunes denominadores. Ujú. Que ahora, no necesariamente porque te encuentres a un güey inteligente y charming, quiere decir que te va a estafar, ¿no? O sea, O sea, no como Luis, ¿no? O sea, Luis no es estafador. yo soy cero charming, güey. No muy brillante, pero el punto no es, o sea, el punto es, no hay reglas específicas, ¿no? O sea, son simplemente banderas amarillas que igual y al final del día no, ni siquiera son banderas amarillas, no, igual y el cuate, la persona que te está hablando es legítima, ¿no? Pero sí siempre hay que ir con tiento. Y a ver, y creo que algo que te puede ayudar para determinar si algo es un escamo no es un poco el sentido común, ¿no? El decir, a ver, ¿por qué? ¿Por qué me está, o sea, un ejemplo, ¿no? En 2008.
De repente, de no haber venido a México nunca ni desconocer nada de México, de estos bancos, llegan varios bancos islandeses a México queriendo levantar capital, ¿no? Y sí, el pitch estaba muy padre, y Islandia, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya que se van de la junta, o sea, lo recibimos en la oficina, ya que se van de la junta, la pregunta fue, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué vienen a México a querer levantar capital? No tienen Europa, México no tiene absolutamente nada que ver con la economía irlandesa. O sea, ¿qué es lo que están viendo en el peso para venir a levantar capital? Se ve muy padre, la tasa que pagan está muy padre, todo está padrísimo, pero ¿por qué? ¿No? Al final del día no entramos y 6 meses después truena el sistema financiero irlandés, ¿no? Este, O sea, pero sí era un tema legítimo. O sea, no, si eran o sea, banqueros sí, legítimos. o sea, no era un scam, no era un scam, pero estaban desesperados por capital. De tal forma que tuvieron que venir a México a intentar levantar capital, ¿no? Pero así como funciona para ese, que no era un scam, pero sí que estaban a punto de tronar, funciona para los scams. ¿Por qué me están recomendando esto? ¿Por qué me están por qué alguien más me está queriendo hacer rico, güey? ¿Por qué a No, no, mí? totalmente. Casi en todos los pitch que a mí me hacen es por qué me lo trajeron a mí, ¿no? O sea, obviamente hay muchos pitch vienen de conocidos, de conocidos, de conocidos, pero si es gente que nunca jamás habíamos conocido y nos buscan de la nada, y es por qué este cuate me está trayendo esta oportunidad de inversión a mí. Soy el más suertudo del mundo. O sea, ¿acaso es mi ticket de la lotería, para el performance o por qué? Y esa pregunta es validísima. Otro tema que mencionaste, que me parece súper interesante y también es algo bastante común, es la prisa, ¿no? Es, Sí, sí, oye, sí, a ver, si sí. vas a entrar, me tienes que entrar, pero ya. En la próxima semana tiene que estar la lana depositada y tenemos que cerrar ya. O sea, esa desesperación, prisa slash desesperación, también se me hace una mega bandera roja para O te quedas cualquier fuera, tipo güey, de... ¿no? Es un poco El FOMO, el FOMO, exacto. Exprimir el FOMO, güey. Güey, todo el mundo está entrando y sí, no, no, no el mames. fondo se está cerrando, güey. Si no te quieres quedar fuera, deposítale ya, güey. Es más, yo te estoy guardando tu lugar, güey. El fondo ya cerró, güey. Yo te estoy guardando, te estoy haciendo Exactamente. un favor, cabrón. Entonces tú dices, güey, es el ticket de la lotería, güey. Pero ahí empiezas a oler la desesperación de los scammers, ¿no? Cuando el güey te dice, no mames, ya te estoy guardando tu lugar, ya va a cerrar, te estoy guardando a ti, cabrón, lo tienes que depositar en 3 días, scam 100%. O sea, no hay Sí, alguien legítimamente, o que tenga un negocio legítimo, que tenga esa desesperación, porque le deposites el dinero, ¿no? sí, O sea, claro. obviamente en cada inversión hay tiempos marcados y tiempos, a lo mejor extras y demás, pero no esa desesperación de tienes que entrar y mañana, cabrón, si no te quedas fuera, ya no vas a ser rico. Casi, casi no. Exacto, exacto, exacto. Sí, esa desesperación es importante. Otra cosa que también que también creo que es un red flag es, a ver, es que es bien difícil meterlo como red flag porque pues, digamos que si no es un scam también funciona así, güey. Y es, güey, deposítame, a ver, el ticket mínimo es 50,000 pesos, pero deposítame 20, ¿no? Deposítame 20, pruébalo unos meses, a los 2, 3 meses yo te regreso tu capital más tu interés, pruébame, ¿no? Y tú pues vas, órale, me bajaron el ticket, ya no tengo que depositar 50, tengo que depositar 20, pues 20, y a los 3 meses te regresan 20 más los 10,000 pesos de intereses. Y dices, oye, pues sí es legítimo, güey, pues ya me regresaron mi dinero. ¿No? Entonces, pues ahí te va la hipoteca de la casa, la colegiatura de los niños, o sea, ahí te va, echas toda la carne al asador y ahí es cuando truenas, ¿no? Y ahí es cuando dices, pues ya, ay, ¿sabes qué? Ya no. Sí, sí, su costo de adquisición de güey defraudado fue 10,000 pesos en tu ejemplo, ¿no? Exacto, exacto. Que además se los regresaron, ¿no? Claro, O claro, sea, claro. yo te di 30,000 pesos, Eric, y tú dijiste, ah, no mames, pues ahí te van 300,000. Pues me regresaste mis 10,000 pesos más mucho más, ¿no? Pero otra vez, Luis, ahí, sí juega la ingenuidad, la falta de educación o de sofisticación en temas de inversión, pero yo el común denominador siempre veo la avaricia y la Sí, codicia, claro. ¿no? Quiero lana rápido, o sea, pues ¿quién no lo va a querer, ¿no? Pero la verdad es que te digo, yo no he visto nunca un negocio, una inversión que dé frutos tan rápido, tan sencillo, de la mano de gente que no es especializada,
te diría que no hay ni 1% de probabilidad de que eso pasara, Sí, ¿no? no. No, no, a ver, el defraudado también juega en la ecuación, ¿no? Si, o sea, la avaricia, la codicia, las ganas de hacerse rico rápido, pues es algo con lo que están contando los scammers, las personas que están haciendo fraude para jalar dinero, ¿no? Si la gente no fuera avariciosa, si la gente no quisiera transitar por el camino fácil, pues no habría scammers, güey, Bueno, y ¿no? también otra cosa que estamos dejando a un lado y que es la más triste de todas, ¿no? Chance en esta ni siquiera juega la avaricia o la codicia, sino la desesperación por lana, ¿no? Es una persona que genuinamente tiene un problema financiero, o sea, ya está en un problema financiero envuelto o necesita dinero, ya sabes, el típico ejemplo de, oye, mi familiar está en hospital, necesito lana, y alguien llega y le ofrece un producto para cubrir esa necesidad. Ahí no sé si juegue la avaricia o la cosa, pero juega la desesperación. ¿Y para qué vas ahí sí jugar con la desesperación de la gente, capitalizar el dolor, la oportunidad que alguien está viviendo? Ahí sí ya eres más que una persona, scammer, avariciosa, codiciosa. Ahí sí ya creo que la persona que lleva a cabo esta acción pues, ya no tiene nombre, ¿no? O sea, lucrar con el dolor y la desesperación con alguien sí se me hace las cosas más bajas que un ser humano pueda hacer. ¿Y cuántas no hemos escuchado, Sí, ¿no? claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y no te vayas tan al extremo de gente en el hospital. O sea, pues, personas que trabajaron durante 30 40 años y le dan su fondo de pensiones, porque dice, a ver, mi fondo de pensiones, pues igual me alcanza para un retiro medio digno, pero con los 25% que me está ofreciendo este cuate al año, pues ya me puedo retirar de una manera más digna. Y resulta que, pues no, no, ya tienes 70 años, tu dinero ya no existe. ¿Y qué haces, güey? ¿No? Pues tienes que regresar a trabajar, tienes que vivir de los demás, no sé, ¿no? Sí, esa situación, la verdad, o sea, en un punto de vista personal, sí pesa, sí duele. A lo mejor ahí la gente no peca tanto de avariciosa y codiciosa, sino, pues como tú bien dices, ¿no? Quieres tener una pensión, que te dé para vivir bien, como te iba cuando ibas trabajando, o alguien desesperado, ahí sí se me hace durísimo. Pero lo que también nunca me deja de sorprender es, como el caso de familiar que yo platicaba, ¿no? Una persona, mucha educación, empresario y demás, a punto de caer en algo, pero cuánta gente con cierto nivel de sofisticación no lo hace, ¿no? Entonces, que depositan a cuentas personales, y yo he escuchado y conozco gente que ha defraudado de esa manera y gente que ha sido defraudada de esa manera. Y es algo que de la psicología humana nunca me va a dejar de sorprender. Claro, digo, ahí también tenemos como cierta propensión a confiar demasiado en las personas, ¿no? O por lo menos hay personas que tienen cierta propensión a confiar demasiado en los demás. Y pues ahí, obviamente, estas personas, los scammers, se aprovechan de eso, ¿no? Y pues sí, le sacan hasta el último centavo. Pero sí, a ver, creo que es una mezcla entre, o sea, puede ser alguien completamente avaricioso, alguien completamente desesperado, o sea, y una combinación entre ambas, puede ser entre avaricia, desesperación, querer buscar una mejor vida, etcétera, etcétera, lo que hace que una persona vaya, o no vaya, más bien como caiga en este tipo de narrativas pues sí, de personas que lo único que buscan es quitarle el dinero a los otros, ¿no? Sí, digo otra vez, recapitulando para la audiencia, a quienes nos escuchan, siempre que los inviten a un negocio, ya sea en mercados públicos, tiene que haber transparencia en dónde está tu lana, ¿no? O sea, si el asesor te diga, oye, deposítalo en este fondo, en un fideicomiso, o en tu cuenta de banco, y yo manejo esa lana, más poderes para que manejes la lana, siempre vas a tener acceso a verla, y ver en qué está invertida. En el lado de mercados privados, siempre va a haber un acta constitutiva o una resolución en donde te nombren como accionista y aparezcas legítimamente como un accionista de una empresa, ¿no? O en el caso de cuando prestas dinero, pues es un contrato, de crédito, un contrato de mutuo, como le llaman los abogados, y un pagaré, ¿no? Entonces, al final, sí, sí, si no te ofrecen ese tipo de seguridades o certezas, que respalden un poco dónde está tu dinero, pues definitivamente yellow flag, red flag, black flag, la que tú digas, va a tener algo implícito ahí, ¿no? Sí, claro. Sí, no, a ver, sí, digo, parece que existe la ley, ¿no? O sea, la confianza está padre. Y sería padrísimo que toda la gente confiáramos, ¿no? Los unos a los otros y nadie defraudara a nadie, pero eso no existe, ¿no? Y para eso está la ley, ¿no? Entonces tienes que tener
certezas jurídicas de dónde está tu dinero, quién tiene poder sobre él, ¿no? Y ahorita que mencionabas, por ejemplo, de los asesores, creo que también es bien importante que cuando contrates a un asesor, tu dinero esté en tu cuenta, ¿no? En una cuenta a tu nombre, que el asesor tenga poder de invertir ese dinero, más no de retirarlo. Obviamente habrá una cláusula en el contrato en donde se le informe a la casa de bolsa que cada determinado tiempo le tiene que mandar dinero al asesor para pago de honorarios, ¿no? Obviamente ya honorarios planchados, no sé, el 1% del capital o el medio por ciento del capital, lo que sea, no le puede mandar un peso más, pero sí tiene que haber ese tipo de seguros, ¿no? Si de repente le das poder completo sobre tu patrimonio a un asesor, pues en cualquier momento te vacía la cuenta y listo, ¿no? O sea, eso no puede ser, ¿no? O sea, no debe ser, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es un poco sentido común, ¿no? Sí, y justo en ese tema que platicas de los asesores financieros, eh, ¿cuántos no escuchamos que ellos dicen, deposítame en la cuenta de mi empresa, donde sea, tú no tienes acceso a ver en qué se está invirtiendo el dinero y este cuate te dice, oye, a ver, yo te voy a dar el 15% de rendimiento anual y lo que saque arriba de eso termina siendo mi utilidad. Digo, muy aventurero la persona que te diga eso, ¿no? Que va al 15% constantemente de rendimiento, pero si es de manera legítima y no es un fraude, pues también no solamente te está quitando el upside potencial de tus inversiones, ¿no? O sea, quién sabe qué está haciendo con tu dinero o a lo mejor eh, en una cuenta perdió y usa tus fondos para pagarle a la otra persona y así se va haciendo la bolita de nieve que potencialmente termina en un Ponzi scheme eso, ¿no? ¿Cuántos no hemos sabido que empiezan con un hoyo chiquito, chiquito, chiquito y terminan cavando hasta el centro de la tierra buscando tapar hoyo con un hoyo más grande, ¿no? Sí, Entonces claro. se vuelve muy perverso eso de la poca transparencia en las inversiones, ¿no? Sí, claro. No, y a ver, y eso que mencionas es bien importante, ¿no? Asumiendo que no es un scam, que es un negocio legítimo, y decir, a ver, tú tienes el 15% y el resto es upside mío, pues ahí los intereses no están alineados, ¿no? ¿Por qué? Exacto. Porque el asesor tiene todo el incentivo de tomar el mayor riesgo posible para rendir lo más posible, pero pues eso también te puede jugar en contra, ¿no? Entonces, si quieres intereses Exacto. alineados, pues tienes que, o sea, o sea, sí ponle un success fee, pero es un success fee sobre ese rendimiento en exceso, pero no todo, un porcentaje, ¿no? El 10% del success fee es para ti, o el 20%, ¿no? Un poco lo que hacen los hedge funds. Este, pero no todo, porque si no, como dices, te quita el upside y desalinea intereses, ¿no? ¿Sabes también donde he visto bastantes, que terminan siendo scams? Muchas cosas, también es importante precisar, muchos de estos fraudes no empiezan siendo fraudes, ¿no? Y la persona que los lleva a cabo no empiezan necesariamente pensando, ¿cómo voy a defraudar o cómo a chingar a esta persona? ¿No? Empiezan siendo negocios legítimos que les va mal, y pues justo para salvar el barco terminan en un fraude, ¿no? Y ¿sabes qué casos, por lo menos yo vi de cerca? El de los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Levantan dinero para un edificio, para hacer departamentos, completamente legítimo, si quieres, en una sociedad, en un fideicomiso, donde tú quieras, que inicia de una manera legítima, pero el desarrollador, pues, empieza a construir con la lana que levantó, asumiendo que va a prevender muchos de los departamentos, las ventas no se le dan como esperaba, y entonces ya no tiene lana para terminar el desarrollo. O sea, se quedan sin el dinero necesario para terminar de construir los departamentos que prometieron que iban a construir a sus inversionistas y a la gente que le prevendieron, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no conoces que le prevenden un departamento y no se lo terminan? Y bueno, ahora este mismo desarrollador, para juntar el dinero y terminar ese desarrollo, levanta para otro desarrollo. O sea, hace otra propuesta inmobiliaria y entonces ese dinero para el nuevo desarrollo lo usa para el viejo, Ujú. ¿no? Y entonces, pues estás cavando un hoyo más grande para tapar el que ya tenías. Y O sea, en eventualmente lugar te va de a hablar tronar. con... Y entonces, obviamente, truenan, pero como ejotes, eh, porque pues no, uno no supieron aceptar que un negocio no salió y ver cómo se resuelve y platicar con los inversionistas y transparencia y demás, sino que busca salir de ese hoyo con uno más grande. Y en el 2009 10 11 12 pasó mucho en México. Muchos desarrolladores hacían eso
Que otra vez, empezaba de una manera completamente legítima, un negocio real, tangible, ibas a ver el real estate, pero pues terminó siendo fraude y para dos personas, inversionistas y quienes compraron de personas que nunca les entregaron, ¿no? Claro, y eso me lleva un poco a la idea de, ahorita que ya mencionaste fechas y eso, a la idea de cuándo es que un fraude, o cuándo es más probable que un fraude truene, ¿no? Y generalmente es cuando pues, las cosas empiezan a salir mal. ¿Y cuándo es que las cosas empiezan a salir mal? Pues cuando hay una desaceleración económica, cuando la gente necesita su dinero, ¿no? O sea, no es lo mismo que una persona, o sea, que yo esté metido en un fondo y de repente diga, oye, me salió una emergencia médica o quiero comprar una propiedad o un coche y necesito mi dinero, ¿no? Es una persona en un pool, pues no te mueve mucho, pero si de repente se llega a una recesión y todo el mundo dice, oye, mis ingresos bajaron, oye, me despidieron, oye, lo que sea, necesito retirar mi dinero y hay retiros masivos que generalmente se dan en una desaceleración económica, en una recesión, en una crisis, ahí es donde pues, te das cuenta de quién realmente tenía un negocio legítimo, que si tienes un negocio legítimo, pues puede servir todas las salidas que necesites, porque el dinero ahí está, contra quien no, contra quien estaba jineteando la lana. Claro. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo te pide tu lana de regreso, pues no la tienes disponible, cabrón, ¿no? Separa la música y a ver quién se queda sin silla, ¿no? Exacto, ¿quién se queda con la papa caliente al final, cabrón, ¿no? Entonces, pues sí, generalmente truenan cuando vienen estas desaceleraciones, ¿no? Y lo vimos 2008, 2009, como bien decías, lo vimos mucho en 2021, con el COVID, generalmente cuando la gente tiene necesidad de retirar su dinero de manera masiva, es cuando este tipo de esquemas fallan, ¿no? Sí, 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 sí. No hay tantos fraudes. Estoy muy emocionado por estos especiales que vamos a estar haciendo, Luis, porque sí creo que hay mucha tela de dónde cortar. Y digo, lo padre es analizarlos desde un punto de vista más técnico, ¿no? Y ver cómo se dio, cómo empezó, qué fue lo que falló en caso que inicialmente a lo mejor no fuera fraude y terminó siendo fraude, qué fue lo que falló. Entonces yo creo que va a estar muy divertido estos especiales de scams financieros que vamos a estar haciendo. Yo creo que es un tema de interés general, a todo el mundo le ha gustado ver estas películas, pues las que ya sabemos, ¿no? Y me parece un tema súper interesante, pero además, pues muy educativo para que la gente no caiga en este tipo de cosas. Sí, claro, ¿no? Y a ver, y así como ahorita delineamos los generales, ¿no? Una vez que veamos casos particulares, vamos a ver que pues, todo esto que platicamos ahorita se van a ir dando, si no todos, en la mayoría de los casos, la mayoría de los red flags, ¿no? Nada más que ahora con nombre y apellido. Va a ser, a ver, mira, esta institución hizo esto y mira lo que hizo. Eh, no sé, se apalancó del FOMO de las personas, le depositaba su lana aquí, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es esto que acabamos de decir de manera aplicada en cada uno de estos fraudes, ¿no? Seguramente saldrán cosas Exactamente. nuevas, pero lo general, pues es lo que platicamos ahorita. Exactamente. Y cómo gente, o sea, a mí lo que más me interesa o me gusta y siempre es ver esto, cómo gente súper sofisticada ha caído en estos scams, ¿no? O sea, una cosa es la gente común y corriente que no tiene esta educación financiera y demás, pero cuando engañas ya a gente que se dedica a eso, puta, tienes que ser un maestro del engaño y tener muy pocos escrúpulos y demasiado estómago para aventarte unas de esas, ¿no? Tristemente, la gente que lo hace, híjole. Ah, yo no sé Sí, cómo pueden. sí, no, y a ver, y te digo, es apalancar, o sea, sobre todo si esas personas experimentadas, que pues igual lo hacen por negocio más que por necesidad. Pues es exprimir la codicia, ¿no? Y exprimir el rendimiento, ¿no? Y te voy a dar 20, 30, 50%. Pues todo el mundo queremos eso, ¿no? El problema es que lograrlo es. Tal cual. Y por ejemplo, en managers de Venture Capital, pues tomar riesgos completamente innecesarios para llegar al performance que necesitan para obtener el rendimiento de sus inversionistas, ¿no? También esa es otra, ¿no? O sea, desde el punto de vista profesional, quien se dedica a Venture Capital, Private Equity, es tomar riesgos completamente innecesarios, ¿no? O cosas que parecen extraordinariamente positivas para poder dar el performance que necesitas, o uno, para mantener tu chamba, dos, para dar un retorno a los inversionistas, y pues ahí es donde todo se vuelve Sí, que a ver, peor, eso no ¿no? necesariamente es un scam, pero No, no, puede derivar en uno o bien puede terminar mal, ¿no? exactamente, Sí, sí, exactamente. sí, sí.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué nos falta? Pues yo creo que por lo menos hemos platicado de banderas amarillas, rojas, y va a estar bueno, ¿no? Va a estar bueno lo que vamos a platicar en este espacio. Pues sí, si se les ocurre en alguna otra, a otra bandera amarilla, alguna otra bandera roja que se nos olvidó, coméntenlo abajo, ¿no? O alguna experiencia que hayan tenido, creo que nos ayuda a enriquecer la conversación. Incluso hasta la podríamos retomar en un capítulo más adelante. Incluso hasta yo creo que en casos específicos podríamos traer incluso a gente que, pues, que fue víctima, ¿no? Y que nos cuente su experiencia, ¿no? O sea, al final del día pues personas que hayan vivido en carne propia lo que es ser estafado, pues creo que ayuda muchísimo a que otras personas pues no necesariamente sean estafadas también, ¿no? Sí, claro. O también platicar, o sea, si a alguien le interesa platicar de algún caso, pues de los muy sonados, ¿no? De los que ya hemos visto en tele, en películas, podcasts, etcétera, y quieren que lo comentemos aquí desde un punto de vista más técnico, pues felices de que nos comenten en las redes sociales o en el podcast en YouTube, para poder traerlo aquí a la conversación. Estaría padre. Sí, seguro, sí, seguro. Y pues nada, mil gracias, Eric. Pues creo que fue una plática bastante interesante. Si les gustó, suscríbanse, recomiéndenlo, comenten, denle like y pues nos escuchamos pronto. Y síganos en nuestras redes sociales, @Luis González Exacto. Y y @EBGCapital77, en para Twitter. comentarnos y platicar por ahí. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye. Cuídate, Luis. Bye.